Estimados hermanos, lamentablemente muchos hermanos en la fe desconocen la gran realidad sobre el mundo espiritual y que estamos en una guerra espiritual constante. ¿Quiere usted saberlo o no? ¿Quiere usted aceptarlo o no? Usted y yo, si somos cristianos, estamos ahora en una batalla, en una guerra espiritual, porque hemos sido libertados por Jesucristo del reino de las tinieblas, y esto significa que ahora estamos en una batalla constante, y muchos creyentes, especialmente aquellos nuevos en la fe, desconocen esto, por lo cual me he encontrado a muchos de ellos diciéndome: pastor, desde que acepté a Cristo me he encontrado con más obstáculos, más pruebas, más batallas. Y lo que está pasando, mi estimado hermano, es que esa persona desconoce la realidad de la guerra espiritual en la cual vive todo creyente. Y es importante, número uno, que aprendamos esta realidad, que estamos en una batalla espiritual. Pero ¿cómo se manifiesta esa batalla? ¿Cómo podemos identificar, percibir cuando estamos dentro de una posición demoníaca, cuando estamos en una guerra, en una batalla espiritual? Es verdad que hay momentos de más bonanza, más tranquilidad, aunque siempre estamos en la guerra, pero hay momentos de mayor intensidad, y es importante, número uno, definir, percibir en el espíritu cuando estamos dentro de una posición para que podamos entonces luchar. Pero es importante también saber cómo pelear, cómo batallar espiritualmente para obtener la victoria. Es por esto que en este video quiero darte 5 maneras como el enemigo nos ataca a la iglesia en ocasiones, para que aprendamos a percibir en el mundo espiritual cuando estamos en una batalla. Pero al final del video quiero darte también 3 herramientas poderosas, y ojo, porque una de esas herramientas es algo bien profundo que muchos cristianos desconocen y que a mí me ha bendecido mucho cuando supe acerca de esto. Primeramente, es importante reconocer que sí estamos en una guerra espiritual. ¿Por qué lo decimos? Bueno, la palabra enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos enseña que estamos en una guerra no contra personas, sino contra principados, contra demonios, y habla sobre distintas categorías de principados en el mundo espiritual, porque en el reino satánico hay distintos niveles de autoridad. También la palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ojo, porque esta palabra no fue dicha a inconversos, sino a cristianos. Y por último, también el Señor Jesucristo dijo que la iglesia estaría bajo una batalla constante cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, es porque habría una guerra constante. Sin embargo, qué bueno que tendremos victoria en Cristo Jesús, y ese versículo nos da garantía de eso. Pero ¿cómo se manifiesta esa batalla? Quiero darte 5 maneras como la guerra satánica se manifiesta, para que aprendamos a definir y a percibir cuando el enemigo nos está atacando. En primer lugar, el diablo muchas veces ataca a través de oposición en los aires para que la bendición no llegue. Quizás usted se recuerde sobre cuando Daniel se dispuso para buscar a Dios, y durante 21 días estuvo orando, y cuando vino el ángel le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, la respuesta venía, pero se me opuso el príncipe de Persia. Y cuando habla aquí este ángel sobre el príncipe de Persia, está hablando sobre un ser satánico, un ser demoníaco que era líder, principado en la región de Persia, que se opuso a que la bendición descendiera, porque la palabra da evidencia de que en el segundo cielo es donde está el trono de Satanás. Ahí es que está la guerra espiritual. Usted sabe, estimado hermano, que antes, en la eternidad, Satanás era un ángel lleno de luz, pero que se rebeló contra el Señor, y cuando él se rebeló fue arrojado del trono del Señor y descendió con los demonios al segundo cielo, donde está el reino, el centro de su reino espiritual. Es por esto que la palabra enseña en Efesios 6 que tenemos una lucha, una batalla contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues bien, sucede que ahí en los aires suceden las batallas espirituales para que la bendición no descienda.
Y cuando usted ha estado esperando por una bendición de Dios, sabe que a veces el enemigo se opone en los aires para que usted y yo no recibamos aquello por lo cual le estamos pidiendo a Dios. Y es ahí cuando hay que doblar rodillas y perseverar en oración para que obtengamos la victoria. Un versículo más que comprueba esto que acabo de decir es la palabra que está en Apocalipsis 12:7, cuando dice: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y dice la palabra que Satanás y los demonios fueron arrojados del cielo hacia la tierra, lo cual demuestra que ahí en el segundo cielo es que está la batalla, la guerra espiritual, y ahí está la oposición para que usted y yo no recibamos la respuesta a nuestras peticiones. Pero hay que perseverar en oración, como veremos a continuación. Número 2, el enemigo muchas veces ataca a través de obstáculos aquí en la tierra para que el evangelio no avance. ¿Sabes que el apóstol Pablo una vez dijo a los tesalonicenses: hermanos, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó? Oiga, esto es profundo. El enemigo muchas veces pone trabas, tropiezos, obstáculos en el camino para que no lleguemos a la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿No se ha fijado usted, por ejemplo, que cuando se traza un plan para servir a Dios, para santificarse, para congregarse más, de repente distintos obstáculos surgen en el camino? Cosas que parecieran raras. Por ejemplo, se rompe el carro, usted se está preparando para ir para la iglesia y de repente llega una familia suya. En fin, distintos obstáculos que le impiden a usted buscar a Dios, y muchas veces son obstáculos del enemigo para que usted no pueda llegar al plan, al propósito que Dios tiene para usted. En tercer lugar, también a veces el enemigo levanta personas de carne y hueso para hacer herramientas o instrumentos para que no avancemos en el evangelio. Es importante recordar que la Biblia enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero muchas veces el enemigo sí levanta a personas para que se opongan, para que hieran, para que ataquen, para que obstaculicen el avance de usted y de la iglesia en general en la obra del Señor. Por ejemplo, uno de sus grandes ejemplos fueron el rey Herodes, aquel que tomó preso a Jacobo, que lo mató, y también tomó preso a Pedro para matarlo al siguiente día. Pero el Señor lo liberó a través de su ángel. Y este hombre fue un tipo de aquellas personas, aquellos emisarios del diablo que son enviados por el enemigo para atacarnos a nosotros. A veces incluso dentro de la iglesia hay personas que, aunque vienen a la iglesia, no son cristianos y por lo tanto son usados por el diablo para decirte alguna palabra hiriente, para ofenderte, para darte alguna palabra de engaño. Y todo eso son herramientas que el diablo usa para agredir a la grey del Señor. Pero hay que tener visión espiritual, percepción, poder percibir en el mundo espiritual para saber cuando se trata de un ataque del enemigo, para entonces atacarlo de la manera correcta. Y sabes que hablando sobre esto, sobre emisarios dentro de la iglesia del Señor, gente que el diablo a veces usa para agredir a los hermanos en la fe, hay una cuarta herramienta que el diablo usa a veces, y se trata de los falsos maestros y falsos profetas dentro de la misma iglesia, gente de las cuales el Señor Jesús advirtió cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. También estas personas son a veces emisarios del diablo para destruir la obra del Señor, y la iglesia debe abrir los ojos para saber cuando se trata de un ataque del diablo para agredir la grey del Señor. Y en quinto y último lugar, el enemigo también ataca a la iglesia. ¿Sabe usted cómo? A través de la divisiones en el cuerpo de Cristo, porque él sabe que donde hay unidad, ahí Dios fluye, pero donde hay división, dice la palabra que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. A veces el enemigo levanta personas para crear chismes y murmuraciones dentro de la iglesia. Otras veces se crean grupos de división. Otras veces hay pleitos en la iglesia. Y todo esto a veces
no solamente son muestras de carnalidad, como dijimos en un video pasado, sino de una influencia diabólica para crear tensión en la obra del Señor. Pero la iglesia debe abrir los ojos para darse cuenta de cuando se trata de un ataque del enemigo. Es lo primero importante hacer, percibir cuando estamos en una guerra espiritual, para entonces saber utilizar las armas espirituales. Y lo primero importante, antes de hablarte sobre las herramientas para vencer, es comprender que ya Cristo Jesús obtuvo la victoria. La palabra dice en Colosenses 2:15 que Cristo Jesús, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo Jesús dijo también: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él obtuvo la gran victoria, y es por esto que la Biblia nos llama a nosotros más que vencedores. Pero aquí viene el gran secreto, mi estimado hermano, y es que aunque Cristo obtuvo la victoria, aunque somos llamados más que vencedores, la realidad es que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando la victoria, sino que la Biblia nos da herramientas para que podamos vencer, no en nuestra fuerza, sino a través del poder de Jesucristo. Y cuando hacemos estas cosas que vamos a ver a continuación, el poder de Dios actúa a nuestro favor para darnos la gran victoria. Es por eso que quiero darte 3 herramientas poderosas para que podamos tener victoria en el mundo espiritual. En primer lugar, mi estimado hermano, es vital la oración. Esa es una de las herramientas más poderosas, en especial cuando la acompañamos del ayuno. Si usted quiere tener victoria, hay que orar, hay que buscar a Dios, porque la oración no solamente le capacita a usted de la unción y la autoridad para poder vencer en el mundo espiritual, sino que también activa el poder de Dios a nuestro favor. Quizás usted se recuerde de Pedro cuando estaba preso. Dice la palabra que Herodes lo puso preso para matarlo al siguiente día, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, y la oración de la iglesia trajo liberación en el mundo espiritual, porque un ángel vino y acudió para sacar a Pedro de la cárcel, por lo cual se obtuvo una gran victoria y el diablo no pudo vencer. Pero oiga esto, la iglesia supo la importancia de vencer, de pelear a través de la oración. Es por eso que la palabra en Efesios 6 nos habla sobre la oración, cuando dice orando en todo tiempo, porque la oración, mi estimado hermano, es un arma de guerra espiritual a través de la cual podemos obtener la gran victoria del Señor. La segunda herramienta es la alabanza a Dios. Y ojo, porque la tercera que viene es algo muy profundo, pero permíteme primero decirle que la alabanza a Dios provoca que el poder de Dios actúe a nuestro favor, y el enemigo se tiene que retirar cuando alabamos a Dios. Pablo y Silas, que estaban presos en Filipos, pero a medianoche cantaban himnos y salmos al Señor, y dice la palabra que vino el poder de Dios de una manera tan grande que la cárcel se estremeció, y entonces se tuvo una gran victoria, porque Pablo y Silas fueron libertados, pero también el carcelero fue libre de las cadenas del diablo cuando estos dos hombres alabaron a Dios. La palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y la Biblia dice que Dios se manifiesta donde la alabanza del pueblo está presente, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, alabando, glorificando al Señor. Cuando lo alabamos, su poder actúa a nuestro favor. Si usted está bajo batalla, bajo guerra espiritual, use no solamente la oración, sino también la alabanza a Dios. Comience a alabar a Dios y verá cómo la atmósfera cambia inmediatamente. Pero hay una tercera herramienta muy profunda, que es la proclamación en alta voz de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Efesios 6 se nos habla sobre la palabra como un arma de guerra espiritual, cuando dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También Apocalipsis dice que Cristo Jesús, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, con la cual matará al anticristo. Pero también la palabra nos da un secreto poderosísimo, y es que cuando el cristiano pronuncia la palabra en voz alta, la palabra de Dios, estamos hiriendo al mundo, en el mundo espiritual, a los demonios. Mire este poderoso pasaje conmigo, esto es muy profundo. Efesios 3:9 dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre la predicación de la palabra, el evangelio, la sabiduría de Dios. Dice que cuando la iglesia proclama la palabra de Dios, el evangelio,
no solamente las vidas que están siendo salvas al escuchar la palabra, sino que estamos a la vez anunciando a los principados, a las regiones celestiales, la victoria de Cristo y la derrota del enemigo. También la palabra enseña en Lucas 10 que cuando los 70 que Jesús envió a predicar volvieron con gozo, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe usted por qué? Porque la predicación de la palabra hiere el mundo espiritual. ¿Sabe usted lo que pasa ahí? Que cuando usted predica la palabra, cuando usted pronuncia la palabra en voz alta, usted le está anunciando a Satanás lo que la palabra dice, que Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario y que los días del enemigo están contados, por lo cual eso hiere el mundo espiritual cuando usted y yo anunciamos la palabra de Dios en voz alta. Es por esto, mi estimado hermano, que tenemos que pelear en oración, tenemos que pelear a través de la alabanza a Dios, tenemos que pelear a través de pronunciar la palabra con nuestra boca. La Biblia dice en Apocalipsis: y ellos le han vencido a través de la palabra del testimonio de ellos, por lo cual es importante proclamar la palabra de Dios. Termino con esto: si usted, mi estimado hermano o hermana, se ha sentido en estos días bajo opresión del enemigo, bajo batallas, obstáculos, distintas cosas que usted puede percibir en el espíritu que se tratan de una guerra, de una batalla espiritual, comience a orar y a buscar a Dios, tírese de rodillas y el poder de Dios va a acudir a usted para librarle y para darle la victoria. Número 2, también alaba a Dios en voz alta y eso cambiará la atmósfera a su alrededor. Pero en tercer lugar, proclama en voz alta lo que la palabra dice, la victoria de Cristo. Y al usted hacerlo, palabras como por ejemplo, que Jesucristo es mi Señor, proclame lo que la palabra dice, que Él derrotó a los principados, que Él es Rey de Reyes, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al usted proclamar la palabra de Dios en voz alta, esa palabra hiere al mundo espiritual, porque Cristo Jesús venció al diablo. ¿Sabe usted cómo? Con pronunciar la palabra de Dios. Así que, mi estimado hermano, oro por ti para que tengas victoria y crea usted esta gran palabra, que si Cristo está con usted, usted es un vencedor y usted va a obtener la victoria. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que Dios te bendiga. Si este video te bendijo, por favor déjanos un fuerte like y comparte este video en las redes sociales para que otros también sean bendecidos. Te dejaré en la descripción o en los comentarios un video muy importante que te recomiendo para que lo mires después de esto. Dios te bendiga mucho.